Bueno, después del repaso que hicimos entonces de todo lo que habíamos dado el martes pasado, vamos a abocarnos a mirar un poquito más en detalle la resolución de este ejercicio que pretende buscar los extremos absolutos de esta función que es raíz cúbica de x por x menos 8 en el intervalo cerrado menos 1, 3. Primero, para justificar la existencia de esos máximos y mínimos absolutos, lo que yo tengo que ver es que realmente de la función de la que estoy trabajando es una función continua en un intervalo cerrado. ¿Cómo puedo yo justificar que esta función es una función continua sobre este intervalo cerrado? Porque es el producto de Porque dos está funciones compuesta continuas. de dos funciones continuas. Porque es el producto de dos funciones continuas. Una es una función lineal, x menos 8, y la otra es esta función raíz cúbica, que sabemos que es continua en todo su dominio, productos de continuas es continua, y eso lo tengo que escribir. Eso es algo que yo tengo que saber escribirlo al momento de garantizar la continuidad. A veces la función es polinómica, y uno dice, bueno, la función es continua por ser polinómica. En este caso es continua por ser producto de dos funciones continuas. A veces es continua por una composición de funciones continuas. Ustedes sabrán de qué manera, usando todos los recursos vistos de cálculo 1, garantizar que la función es continua en el intervalo que están trabajando. No es que tiene que ser sí o sí continua, digo, en este caso sucede eso. Una vez que tengo entonces que la función f es continua dentro de este intervalo cerrado, digo, sé que va a tener extremos absolutos. ¿Cómo los voy a calcular? Básicamente buscando, primero, los números críticos de la función. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la derivada, con las reglas de derivación que yo ya conozco. Entonces, eso es lo que hacemos en esa primera instancia. Primero, bueno, garantizar la continuidad y buscamos la derivada. ¿Qué regla tendría que aplicar acá? La del La del producto. producto. La del producto. Voy a poner un poquito más grande, así lo ven ustedes también mejor. La derivada del producto. Entonces hago la derivada de raíz cúbica, que lo puedo pensar como x a la 1/3. Entonces bájalo 1/3 por x a la 1/3 menos 1. De ahí aparece resultado final de potencia, menos 2/3. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada de la segunda expresión, que la derivada de la segunda expresión es 1. Bien, así como está la derivada, uno ya se da cuenta que por esta potencia negativa que tengo acá, la derivada en 0 no va a estar definida. ¿No es cierto? Y el 0 es un número que está dentro del intervalo de trabajo. Entonces el 0 ya va a ser mi primer número crítico. ¿Por qué? Porque ahí la derivada no está definida. Es un número en el dominio de mi función, el 0 está formando parte del dominio de la función, pero ahí la derivada no existe. Primer número crítico. Segundo número crítico, si es que existe, lo voy a encontrar pidiendo que la derivada valga 0. Y para ver dónde la derivada vale 0, una de las cosas que tengo que hacer es aprender a factorizar. No me queda otra, tengo que tratar de escribir a la derivada a partir de expresiones de producto. Esperen que busco el lapicito. Ahí está. Entonces la derivada es esta. 1/3 x a la menos 2/3 por x menos 8 más raíz cúbica de x. En la diapositiva está puesto como un paso final. Paso final de cómo encuentro una factorización. Cuando uno quiere sacar factor común a algo, es aquello que encuentra común, justamente. La verdad es que acá no veo algo que pueda ser visto como común, pero sí veo que en los dos términos aparece x con una potencia. En el caso de tener raíz cúbica de x, como antes decíamos, es lo mismo que tener x a la 1/3.
Entonces, cuando uno quiere sacar factor común a algo, lo va a sacar siempre con la menor potencia con la que aparece en los dos términos donde está trabajando. Entonces, si una potencia es menos 2/3 y otra potencia es 1/3, evidentemente lo que voy a pensar es en sacar factor común x a la menos 2/3. Lo saco. Entonces, en el primer término, esto justamente es lo que se va, por lo tanto, lo único que queda es 1/3 por x menos 8. 1/3 de x menos 8/3. Distribuye el 1/3. Y después más, ¿qué queda acá? Porque yo tengo x a la 1/3. Yo lo que voy a hacer es pensar que voy a escribirlo así. X a la menos 2/3 por x a la 1/3 por x a la 2/3. Multiplico por un 1 disfrazado, que justamente tiene que ver con esta expresión que es la que yo quiero sacar factor común. Entonces, si a x a la 1/3 lo disfrazo de esta manera, yo saco x a la menos 2/3, ¿y qué es lo que termina quedando acá? X. Exactamente, porque estos dos son los que quedan juntitos, que cuando me fijo de sumar las potencias me queda 1/3 más 2/3, 3/3 x. Recontra gané ahí, ¿eh? Porque ahora después tengo que juntar. Esto me queda x a la menos 2/3 por 1/3 de x más x. ¿Eso cuánto es? Acá es como si yo tuviese un 3/3, ¿no es cierto? 4/3 de X. Exacto. 4/3 x menos 8/3. Bueno, acá como veo el 1/3, si quiero un pasito más, saco el 1/3, me queda x a la menos 2/3, y me queda, podría haber sacado el 4, lo saco ya que está, y me queda x menos 2. O sea, estoy obligada a trabajarlo, a todo esto, para encontrar una versión compacta. Porque ahora no tengo que perder de vista qué es lo que estaba tratando de hacer. Si era solo calcular la derivada, me quedaba en el primer paso y ya está, y paso otra cosa. Ahora, en cálculo 2, como necesito buscar números críticos, necesito saber dónde la derivada se anula. Entonces estos pasos para mí de alguna manera van a ser obligatorios. Porque ahora, cuando llego a esta instancia, digo, ¿y esto cuándo vale 0? Y cuando X igual a 0 y 2. No, cuando x vale 0 no es un valor permitido para la derivada. Porque acá quedaría 0 a la menos 2/3. El 0 pasa a estar abajo. Entonces 2 nomás. Entonces 2 nada más. Si se acuerdan lo que veníamos diciendo antes, el primer número crítico que sale era el número 0. Por eso uno pone que el dominio de la derivada es r menos el 0. Porque esta potencia negativa hace que el 0 no sea un valor factible en el que pueda calcular la derivada. Entonces ya el 0 salió del dominio de la derivada. Entonces cuando yo tengo este producto de expresiones, si quieren lo escriben así a propósito, esto es 4/3 por 1 sobre x a la 2/3, para sacarme de encima la potencia negativa, por x menos 2. Esto es lo que yo estoy igualando a 0. 4/3 no va a ser 0 nunca, porque es fijo, número constante. Esto no va a ser 0 nunca, porque para que sea 0 una fracción, ¿quién tiene que ser 0 en la fracción? Numerador. El numerador. Y el numerador acá siempre es 1. Y quien sí puede ser 0 es este factor. Entonces de acá saco x igual a 2. Tenía ya acá x igual a 0, un número crítico. Acá tengo otro número crítico. Y lo primero que tengo que saber
es si estos números críticos que acabo de encontrar realmente están en el dominio de la función, porque puede pasar que no. Si yo a esta misma función la hubiese trabajado en el intervalo 4-10, la misma función, sobre el intervalo 4-10, ¿cuántos números críticos tengo? Ninguno. 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 No tengo número crítico. Paso al siguiente paso. Yo lo único que estoy haciendo es hacer esta receta. Busqué los números críticos. Los extremos del intervalo ya los tengo. Ya son obvios, los tengo ahí porque el intervalo me lo dieron. Entonces lo que ahora tengo que hacer es evaluar f en los dos números críticos que a mí me interesan dentro del intervalo, que en el caso del ejercicio me interesan los dos, el 0 y el 2, los dos están dentro del intervalo de trabajo, y ahora tengo que evaluar f en 0, f en 2, f en menos 1, porque es el extremo izquierdo del intervalo, y f en 3, porque es el extremo derecho del intervalo. Voy a tener 4 números. El más grande es el máximo, el más chico es el mínimo. Que es lo que viene a posterior, ¿no? En las diapositivas ahí dice hacer las cuentas las hicimos recién. Esas cuentas que acá no están, este implica, bueno, son estas. Estas son todas las cuentas que ustedes necesitan ver. Así que no le tengan miedo a factorizar, amíguense con eso, porque es lo que les va a traer las soluciones a los problemas, básicamente. Entonces los números críticos son el 0 y el 2. Bueno, nada, eso. Evaluamos f en 0, f en 2, f en menos 1, f en 3, y evidentemente me encuentro con que este numerito es el máximo absoluto, y el mínimo absoluto lo tenemos acá. Bien. Ya tendríamos entonces el valor máximo y el valor mínimo absoluto. En práctica, ¿ya estuvieron trabajando con ejercicios como este? ¿Llegaron? Sí, profe. Bien. Profe, tengo una duda. Decime. El intervalo ese que está ahí, menos 1, 3, sería el dominio de f. Claro. Y en la derivada no tendría que ser ese mismo, pero sin incluir el 0 y sin los extremos. Sí, en realidad lo que dice en este caso, cuando dice que el dominio de la derivada es r menos el 0, está pensando en el dominio más amplio. En todo caso, si yo lo tengo que restringir a mi lugar de trabajo, tendría que estar diciendo que es dentro de este intervalo en el que saco el 0. Y cuando lo hagan en un ejercicio, ¿qué hago? Yo esto no lo pondría. En realidad, podría no poner esto, podría no ponerlo. Eso es una información adicional que en este caso podría no hacerlo. Diría, calcularía la derivada. Y lo primero es que digo es x igual a 0, no. Espérate. Lo primero que digo es no existe f' en 0. Entonces, como el 0 pertenece al intervalo abierto de trabajo, que es el menos 1, 3, el 0 es número crítico. Eso es lo primero que diría. El siguiente número crítico sale de ver cuándo la derivada vale 0. Me quedo con eso. No hace falta que ponga dominio de la derivada. Esto es un dato más del apunte que podría no ponerlo. Y si confunde, lo sacamos. Siempre restringite a tu dominio. Bueno, y acá quedan algunos ejercicios más que los podemos sumar a la propia práctica que tienen ustedes para trabajar los días viernes. Algo parecido. Fíjense que esta es la misma función, pero en un intervalo que ahora es más reducido, no es el intervalo menos 1, 3, sino que es el intervalo menos 1, 1. Si lo único que hago del ejercicio anterior es cambiar este dominio, en vez de poner menos 1, 3, ponemos el dominio menos 1, 1, en todo caso lo que va a pasar ahí es que el numerito 2, que sale de calcular la derivada igualada a 0, no estaría formando parte de este dominio, y en ese caso el único número crítico a considerar es el 0. Así que en esa situación, esto que está acá, no me importa.
Y esto que está acá, no me importa. Me estaría faltando evaluar f en 1. Y nada más. Me quedaría como restringida la cantidad de números en los cuales yo tengo que visualizar a dónde se da el máximo y a dónde se da el mínimo. Siempre tomen como referencia el dominio de trabajo. Eso no lo pueden perder nunca. ¿Mm? Bien. Vamos al nuevo apunte. Acá vamos a estar trabajando parte de la sección 4.2 y alguito de la 4.3, pero básicamente 4.2. Bueno, vamos a pensar en esta actividad, ¿no? Dice, representa gráficamente una función que satisfaga estas tres condiciones. Tiene que ser continua en el intervalo cerrado. O sea, no tengo que levantar nunca el lápiz de la hoja. Tiene que ser derivable en el intervalo abierto. Lo que no tiene que tener en ese caso es, ya no teniendo discontinuidad, no puede tener un punto anguloso y tampoco tiene que tener una recta tangente vertical. Y además dice que f en A tiene que ser igual a f en B. Tres cosas a considerar, ¿no? Uno puede, no sé, hacer diversos dibujitos. Ahora tengo que buscar de nuevo el lapicito. Acá. Bárbaro. Podría... Acá tengo A, acá tengo B. La idea es que el valor de f en A y en f en B tienen que ser el mismo. Chingui, chingui. Y podría, no sé, una opción simple podría ser esta. Acá y acá, este es A, este es B. Podría ser algo así, así, así y así, si quiero ser más rebuscada. Hasta podría ser la propia función constante, ¿no? Diferentes situaciones. ¿Qué es lo que se pregunta? De acuerdo al gráfico que uno haya hecho, que lo voy a hacer ahora, voy a ir para atrás, ¿existe algún número C en la que la derivada valga 0? ¿Existe algún número C dentro del intervalo en el que la derivada valga 0? Visualmente, ¿qué tengo que pensar para buscarlo? Y Una curva. Una curva. Una curva. ¿Un punto de inflexión? No, ni siquiera sabemos lo que es punto de inflexión nosotros. Aún. Una recta tangente horizontal. Ahí me gustó más. Lo que tengo que estar buscando es si puedo visualizar en la gráfica alguna recta tangente que sea horizontal, digamos, y da la sensación, qué sé yo, que por acá existe ese valor de C que me dice, y por acá encuentro otro, acá encuentro otro, acá encuentro otro, en este caso, en este ejemplito, tengo 3. Si la función que yo hubiese graficado hubiese sido la función constante, ¿no? Tengo esto así, esto es A y esto es B. ¿Encuentro valores de C dentro de mi intervalo de trabajo donde la derivada valga 0? Y todo el dominio cumple con la condición. Todo el dominio. Exactamente. En este caso, en cada punto la recta tangente va a ser horizontal. O sea que ahí hay infinitos. Bueno, estos no son más que 3 ejemplos locos gráficos, que por supuesto no es que digan demasiado, pero al menos uno intenta que se plantee esa búsqueda, que recuerden esa visualización de que derivada igual 0 en un punto de la gráfica es pensar que la recta tangente es horizontal, y entonces hemos encontrado que sí existían. En el primer grafiquito existía uno solo, en este existieron 3, y en este existieron infinitos.
Bueno. Por supuesto que uno lo puede hacer con un montón de posibilidades. Acá aparece la pregunta: ¿qué hubiese pasado si la función era constantemente igual a un número? Que es lo que estuvimos viendo recién. Ahí todos los puntos del intervalo serían candidatos a ser vistos en donde la derivada vale 0. Y lo que tenemos básicamente es el teorema de Rolle, que el teorema asegura que cuando yo tenga esas tres hipótesis que cumplían cualquiera de mis gráficas, seguro va a existir un cierto numerito c dentro de mi intervalo abierto en el que con seguridad la derivada en él va a valer 0. Existe un c. Al menos uno hay, esa es la idea. ¿Cuántos? No sé. Los dibujitos que estuvimos viendo, existía uno, existían tres, existían infinitos, pero Rolle me asegura eso, que cada vez que tengo una función que cumpla con estas tres hipótesis, continua en el cerrado, derivable en el abierto, y que la función en los extremos del intervalo sean el mismo valor, sí o sí, va a existir un c en el intervalo AB, donde la derivada en él va a ser 0. ¿Mm? Este es un teorema que también lo vamos a demostrar. Hay diferentes dibujitos. Y vamos a ver cómo se demuestra. Vamos a ir usando de a una las hipótesis que tenemos del teorema, ¿no? No es necesario que cuando ustedes lo estudien, escriban H1, H2, H3, mientras pongan las tres condiciones. Ese H1, H2, H3 es básicamente para fijar en la cabeza que estas son las hipótesis, y que esto de que existe C en el AB tal que F' en C es igual a 0 es la tesis, la conclusión, a lo que tengo que llegar. Bueno, vamos a usar apropiadamente las hipótesis que tenemos. La primera hipótesis, que F es continua en un intervalo cerrado, lo que hace es garantizarme que seguro la función en mi dominio tiene extremos absolutos. Está el teorema de los valores extremos que me decía eso, que si una función es continua en un cerrado, siempre tiene valor máximo absoluto y valor mínimo absoluto. Entonces eso es en lo que se focaliza en esta primera parte de la demostración. Por el teorema de valor extremo, la función alcanza esos extremos absolutos en mi intervalo. Y como bien sabemos, ¿a dónde se pueden dar? Se pueden dar en un punto interior del intervalo o cualquiera de las dos posibilidades en los puntos extremos del intervalo, en A o en B. Ahora usemos la siguiente condición. Pensemos en esto. Pensemos que al menos uno de los dos extremos absolutos, el máximo o el mínimo, alguno de los dos, se da en el interior del intervalo. Que al menos uno de los dos se da en el interior del intervalo. Acá es donde viene a tener fuerzas ahora la hipótesis número 2. Si el valor máximo o mínimo absoluto se da en el interior, como está en el interior, también puede ser visto como máximo o mínimo relativo. También puede ser visto como máximo o mínimo relativo. Y la hipótesis número 2 me dice que la función es derivable en todo el intervalo abierto. Entonces tengo, esto después voy a ir avanzando y todo esto se va a borrar, ¿no? Pero F tiene extremo absoluto en un cierto C en el intervalo AB. Esto básicamente me dice que en C también hay un extremo relativo. Si fue absoluto, también es relativo. ¿Por qué? Porque está en el interior del intervalo. Seguro está definida alrededor del punto. Pero si F tiene en C un extremo relativo y, por hipótesis 2, F es derivable en ese C,
porque C es un punto interior del intervalo, acá hay alguien que se llama Fermat, que asegura que f' en C tiene que ser 0. Fermat decía eso. Si yo tenía un extremo relativo en un punto interior y la derivada existía ahí, sí o sí la derivada tiene que ser 0. Entonces digo, la primera hipótesis fue garantizarme que la función tiene máximo y mínimo absoluto. Cuando supongo que alguno de los dos se da en el interior del intervalo, gracias a la hipótesis 2 también, Fermat me asegura que la derivada en ese puntito vale 0. Entonces, ¿qué tengo? Que la tesis se da. Existe alguien en el intervalo abierto donde la derivada vale 0. ¿Qué tengo que hacer ahora? Suponer la otra parte. ¿Qué pasa si el valor máximo y el valor mínimo se da en los puntos finales del intervalo? En ese caso sería una función constante. Sí. ¿Esa voz? ¿Quién es esa voz? Soy yo. Ah, no, me pareció que era otro alumno conocido, pero que no estaba inscrito. Me pareció eso. Perdón, Pedro. Bueno, No pasa nada. bueno, entonces pasa eso. Si el máximo y el mínimo se está dando en los extremos del intervalo, acá donde miro la hipótesis 3, el máximo se da en A, el mínimo se da en B, por decir algo, ¿no? Los extremos del intervalo es en donde se están dando los valores máximos y mínimos. Pero los dos valores son iguales. La única posibilidad es que la función a lo largo de todo el intervalo haya sido constante. Y bueno, si la función es constante, obviamente que existe un valor de C en el intervalo AB donde la derivada vale 0. Es todo el intervalo abierto AB donde la derivada va a valer 0. Así que la idea es que en cualquiera de los dos posibles caminos de abordaje de a dónde se están dando los valores extremos, caemos en que se puede concluir que va a existir un C en el intervalo donde la derivada vale 0. Así que esa es la demostración del teorema de Rolle. Esta demostración que está puesta acá, que es la que nos convence mucho más a nosotros, no sé si es la misma que el Stewart tiene. Ahí el Stewart creo que hace apenitas algo distinto. Por supuesto, ustedes lo pueden estudiar desde aquel lugar donde se sientan más cómodos de entenderlo. Esta me parece a mí que es la mejor opción. Pero si quieren pueden pispear en el Stewart cómo lo hace. Fantástico. Vamos a ver algunos ejercicios. Profe, Señor. todas estas presentaciones van a estar en el campus. Sí, sí. Yo ya les puse Ok. la presentación de la primera clase. Yo ya se las puse. Y a medida que van apareciendo las clases, yo se las voy a ir compartiendo. Ok. Entonces, De nada. Bueno, y esto como lo estoy grabando, después les voy a compartir la grabación. Bueno, dice este ejercicio. Verifica que la función satisface las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo pi sobre 8, 7 octavos pi, y después encuentra los números que satisfacen la conclusión del teorema de Rolle. Bueno. ¿Qué me decía Rolle? Necesito verificar que la función es continua en el cerrado, derivable en el abierto, y que la función en los extremos vale lo mismo. Bueno, a ver, primera hipótesis. Se lo voy a poner en rojo. F, ¿es continua en este intervalo cerrado? Sí, ¿Y cómo me podés convencer? porque es una función trigonométrica. Sí, sí, sí. O puede ser una composición de una función trigonométrica con una función lineal. Pero bueno, F es continua por ser
trigonométrica. F es continua en el intervalo que me interesa, ¿no? 7 octavos pi. Hoy no. Vamos a ponerlo bien. F es continua en el intervalo pi sobre 8, 7 octavos pi, por ser trigonométrica. Después, F también, por la misma razón, es derivable en el intervalo abierto, pi sobre 8, 7 octavos pi, por ser trigonométrica. Y lo que tengo que hacer ahora es calcular Una F. pregunta. Sí, ¿No es redundante el primer punto? ¿cuál? Porque podría darse, si es derivable en todo el dominio, tiene que ser continua, Sí, ¿no? lo que pasa es que la derivabilidad en el abierto no te va a garantizar la continuidad en el cerrado, te garantiza la continuidad en el mismo abierto. ¿Entendés? Es lo único que hay que Sí. tener un poquito de cuidado. Entonces es preferible empezar desde continuidad a derivabilidad. Bien, perfecto. Bueno, y ahora lo que me está faltando es esto, F en pi sobre 8. F en pi sobre 8 es hacer, ¿qué cuenta? El coseno de pi cuartos. Pi sobre 4. Ah, bien, el coseno de 2 por pi sobre 8, que cancelando, me queda el coseno de pi sobre 4. ¿Lo tienen a ese numerito? ¿No? Raíz de 2 sobre 2, o también esta es la otra versión, cualquiera de las dos. ¿Mm? Y bueno, F en 7 octavos pi sería el coseno de 2 por 7 octavos pi, cancelando, cancelando. El coseno de 7 cuartos pi coincide, si tienen ahí la calculadora, con el coseno de pi sobre 4, coincide, y por lo tanto es raíz de 2 sobre 2, lo mismo. O sea que las hipótesis del teorema de Rolle se satisfacen las tres. ¿Mm? Entonces, El teorema este nos dice que va a existir un número, no sé si se cumple en la hipótesis, pero no dice cuál es, ¿no? no, Ah, listo. claro, lo tenés que buscar. O sea, ¿sabés qué cumple? ¿Sabés qué cumple? Que la derivada en ese puntito vale 0. Pero ese puntito después lo tenés que buscar justamente con esa condición, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora. ¿Mm? Entonces, por Rolle existe un C dentro del intervalo abierto, pi sobre 8, 7 octavos pi, tal que f' en C es igual a 0. Y bueno, la idea es que ahora tengo que encontrar esos numeritos. Numerito, no sé, pero al menos uno hay. Bueno, entonces nos vamos a embarcar en esa búsqueda, siempre restringida al intervalo de trabajo, que es el 7 octavos, el pi sobre 8, 7 octavos pi. Miren, yo lo que puedo hacer es como ir pispeando la cosa con el GeoGebra, perdón, para graficar la función solo sobre el intervalo que me interesa, uso la condición sí, y acá voy a poner pi sobre 8, pi sobre 8, menor igual que x, menor igual que 7 pi sobre 8, y ahí quiero que haga el coseno
de 2x. Bueno, ahí tengo el dibujito, ¿no? Y yo ya con eso, ay, algo estoy pispeando. ¿Cuántos valores de C voy a encontrar sobre ese intervalo restringido en donde la derivada valga 0? Uno solo. Uno solo. Uno. Yo puedo ir pispeando la cuestión. Bueno, pero vamos a hacer la cuenta. F'. ¿Quién es? La derivada del coseno. Menos 2 senos de x. Menos seno, sí, está bien. De 2x y ahora por 2. Está muy bien. Bueno, esta que es la derivada, le igualo a 0. Entonces, básicamente para que valga 0 esto, quien tiene que ser 0 es el seno de 2x. ¿Y el seno de quién va a valer 0? De manera general, digamos, ¿no? De 0. Pero O de pi. manera general, si yo digo, bueno, quiero encontrar a todos los numeritos dentro del conjunto de los números reales donde el seno valga 0. Pi por 2k pi k. sería. Ah, bien, bien. Eso quiere decir que 2x, que es lo que está acá adentro, el argumento, digamos, tiene que ser de la forma k por pi, con k un número entero. Después veo con quién me quedo, ¿no es cierto? Porque ahí estoy encontrando a todos. Que es lo mismo a básicamente pensar que x se tiene que escribir como k por pi sobre 2 con k perteneciente a los enteros. Entonces, ahí encontré todos. No todos van a estar dentro de mi intervalo abierto de trabajo, el que me interesa. Entonces, por ejemplo, para empezar, primero que k negativo no puede ser, porque si fuese negativo me queda un número negativo acá y no estoy dentro de este intervalo. Así que todos los valores de k negativos los descarto. Si k llegara a ser 0, me queda x igual 0, tampoco forma parte de este intervalo. Si k vale 1, x quedaría pi sobre 2, y pi sobre 2 sí forma parte de este intervalo. Pero si k ya vale, por ejemplo, 2, que es el siguiente entero, me quedaría x igual a pi. Y x igual a pi de este intervalo queda fuera. Y si él queda fuera, va a quedar afuera cualquier otro valor de x que se genere con un k mayor o igual que 2. Quiero decir, todos los k negativos se fueron, por obvias razones. Ningún número acá es negativo. K igual 0 me daba un numerito que quedaba fuera del intervalo. Con k igual 1 encontré a x que sí queda dentro del intervalo, y ya con k igual a 2 en adelante me quedan expresiones que son más grandes que 7/8 pi. Entonces el único candidato a quedarse es este que encontré. Este es el numerito C que estaba buscando. ¿Mm? Profe, ¿y eso no se puede resolver con inecuaciones? ¿Cómo con inecuaciones? Si decís k por pi sobre 2, tiene que ser mayor a pi sobre 8, por ejemplo, y menor a... ¿Sería una forma? Podría. Por ahí a mí naturalmente no me sale escribirlo así, porque prefiero no. O sea, vos lo que querés decir es que k, pi sobre 2, tiene que estar en ese intervalo abierto, entre pi sobre 8 y 7/8 pi. En definitiva, después en algún momento tenés que hacer alguna conclusión como la hicimos acá. Algo tenés que pensar en algún momento. Claro. Porque ¿qué haces? ¿Te Te daría queda el eso? k y con eso sacas el x. Bueno, No sé si es tan fácil. A vos te queda esto
entre 7/8 pi y pi sobre 8. A menos que te quede un valor de k, que el único entero, sí, puede ser. Sí, tienes razón, puede ser eso. El único entero que queda es el candidato a ser k igual 1. Puede ser. Creo que sentido tiene. Bueno, digamos, lo que quiero es que darme cuenta que en realidad tiene sentido lo que estoy haciendo en función de lo que yo ya estaba viendo en la gráfica. Acá, este numerito es pi sobre 2, que era el que estaba buscando. Bueno, así un poco es la forma en la que tengo que realizar estos ejercicios. Miren qué pasa acá. Sí, quiero eso, capturar la imagen. ¿Qué pasa acá? Qué chiquitito. Dice, si t de x es tangente de x, dice, verifica que t en 0 coincide con t en pi. Pero no hay ningún valor de c dentro del intervalo 0 pi en donde la derivada valga 0. Entonces la función tangente, la tengo. Esa función tangente es tal que t en 0 coincide con t en pi, porque hago las cuentas, me da 0 en los dos casos. Sin embargo, no encuentro ningún número c en el que la derivada valga 0, porque si la función t de x es tangente de x, ¿cuál es la derivada de la tangente? Secante cuadrado. Secante cuadrado de x. Secante cuadrado de x, que si quiero lo escribo así. Obviamente esto no vale 0, no vale 0. ¿Qué pasó? ¿Por qué no existe? Si Roll me dice que sí, tiene que existir alguien donde la derivada valga 0. Profe, pero t en 0 o sea, son iguales, pero no están definidas en realidad. A ver. Porque cuando vos haces el límite tienden a infinito. O sea, hay asíntotas verticales ahí, ¿o no? Claro, Ah, Si bien son es- iguales, el infinito es un concepto, no A ver un si me... número. A ver, yo creo entender algo, pero no me termina como de convencer. ¿Qué me querés decir? Pueden que la ayudar ahí. tangente no es continua en el intervalo 0 pi. Porque ¿dónde no es continua justo? En ¿Dónde tengo? medios. Ujú. En pi sobre 2 tiene, y ahí un poco lo traigo a colación de lo que estabas diciendo vos, Leandro, aparece una recta que es una asíntota vertical de la gráfica de la función. O sea, la función no es continua en el intervalo cerrado. Tiene un problema. Obviamente que si no es continua en el intervalo cerrado, menos va a ser derivable en el abierto, ¿no? Ya el hecho de que no sea continua en pi sobre 2 hace que no sea derivable ahí. Así que lo único que pretende este ejercicio es que no concentren tanto la mirada en esta cuestión de que f en A tiene que ser igual a f en B, porque a veces pasa eso. Focalizan solo en eso y se olvidan de estas cosas. Entonces, ese ejercicio está puesto a propósito para que, si yo focalizo solo en esto y me embarco en la búsqueda del C, en el cual la derivada tiene que valer 0, digo, la derivada de esto no vale 0 nunca. Entonces tengo que volver para atrás y decir, cierto que el teorema de Roll no tenía una hipótesis sola, tenía otras dos hipótesis más primeras, importantes, que a lo mejor yo no me di cuenta de ver si se satisfacían o no.
¿no? Bueno, en este caso, obviamente, este número no tiene por qué existir, la función f no es continua en nuestro intervalo cerrado 0pi. No es continua. Bien. Existen otros ejercicios. Por ejemplo, este ejercicio 3 también tiene un poco la esencia del 2. La función con la que se está trabajando es 1 menos x a la 2 tercios. Dice, prueba que r menos 1 es igual a r en 1. Hago las cuentitas y veo que sí da. Pero sin embargo no existe ningún número dentro del intervalo abierto donde la derivada valga 0. Dice, ¿por qué esto no contradice el teorema de Rolle? Cuando uno pregunta eso, tendría que hacer lo siguiente. Si algo contradice un teorema es porque tengo todas las hipótesis que el teorema me da y sin embargo no llego a la conclusión que el teorema supuestamente me dice. Ahí hay una contradicción, entonces el teorema no era nada, no era un teorema, era algo fallido. Esto es un teorema y en todo caso se pregunta por qué no contradice el teorema de Rolle. Esta función, 1 menos x a la 2 tercios, ¿es continua en el intervalo cerrado menos 1, 1? 1 menos x a la 2 tercios. No, porque no tiene derivada en 0. Yo pregunté otra cosa. Sí, es continua. Sí, Sí, continua es. Continua Porque- es. En el intervalo es continua, porque es una resta de funciones continuas, una es la función constante, y x a la 2 tercios continua. Continua es. Lo que va a pasar, sí, es que no va a ser derivable en el intervalo abierto, porque evidentemente cuando derive, esta expresión que tiene una potencia que es 2 tercios, ¿qué potencia va a tener la derivada? Menos 1/3. Y eso hace que obviamente esa derivada en 0 no la pueda calcular. Entonces lo que pasa en este caso es como una versión mejorada de la anterior. Esta continua en el cerrado es, lo que no es derivable. ¿Dónde falla? En 0. La derivada no se puede calcular ahí. Y el 0 forma parte del dominio supuestamente en el que estoy trabajando. Así que bueno, son ejercicios más adicionales. Este es básicamente hacer lo mismo en estos dos, ver qué pasa con el teorema de Rolle, si se satisfacen las hipótesis o no, y si sí se satisfacen, buscar el valor de C o los valores de C en donde la derivada valga 0. Todos ejercicios prácticos. Bueno, vamos a otra más. Dice, bueno, representa gráficamente una función que satisfaga que es continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo abierto. Ya no tengo la condición de que la función en los extremos del intervalo tengan que ser el mismo valor. Lo dejo a eso, ¿no? Continua y derivable. Podríamos hacer un montón de dibujitos. Por ejemplo, algo así. A, B, o a lo mejor otro dibujito por acá. Chan, chan. Este es A. Y este es B. Dice, ¿qué representa en cualquiera de los dos gráficos este numerito? F en B menos F en A sobre B menos A. F en B menos F en A sobre B menos A. Dependiente de la recta secante. Bien, Esos puntos. exactamente. Quiere decir que si yo ¿por qué me pasa? Dibujo este segmentito, o dibujo este segmentito, este numerito representaría la pendiente de ese segmento, de esa recta. Y después dice, de acuerdo al gráfico que hicimos acá, ¿existe algún valor de C en el que la derivada en C coincida con este mismo numerito que es la pendiente de esta recta?
¿Existe algún número en donde la derivada en ese numerito coincida con este valor? Gráficamente, ¿qué estaría buscando? Una recta paralela. Bien, o sea, una recta, no cualquier recta, sino una recta que sea tangente a la gráfica de la función y que sea paralela a esta, ¿no? Entonces, supongamos por acá debe haber un numerito, y acá, por acá, y ahí hay otro más por acá, ¿no? Ahí encuentro, entonces, digo yo, acá encuentro este valor de C, acá encontré estos dos, C1 y C2. Gráficamente es que la recta tangente a la gráfica de la función en algún punto tiene que ser paralela a esa recta secante. Bueno, encontré en este 1, en este encontré 2. Voy a borrar todo porque si no, no voy a poder avanzar. Bueno. Los dibujitos, parecidos a los que hice yo. Eso que estuvimos viendo de que pudimos encontrar estos valores en los cuales la recta tangente era paralela a la recta secante, es algo que tenía que pasar. Existe el teorema de valor medio para derivadas. ¿Saben por qué se le agrega para derivadas? Porque después va a existir más adelante el teorema de valor medio para integrales. Entonces, a veces suelen confundirse esas cosas si no decimos Lagrange, el teorema de Lagrange. O la versión simplificada, teorema de valor medio. Esa notación así simplificada es este teorema. El teorema me dice que si yo tengo las siguientes hipótesis, que la función es continua en un intervalo cerrado y derivable en el abierto, entonces, solamente dos hipótesis, entonces voy a poder encontrar al menos un C en el intervalo de trabajo abierto, en donde la derivada en C coincida con el valor de la pendiente de esa recta secante, la que pasa por el punto A, F de A, B, F de B. ¿Cómo vamos a hacer la demostración? La demostración es muy simple. Lo que vamos a hacer es construir una función auxiliar, muy simple, sobre la cual vamos a poder aplicar el teorema de Rolle. Se supone que yo el teorema de Rolle ya lo tengo demostrado. El Rolle tenía 3 hipótesis. Ahora vengo a eso. Ahora vengo. Voy a la demostración. Vamos a considerar esta función auxiliar. H de x, que es la función f de x menos, y esta expresión que tengo acá, yo la puedo escribir así. Llamar L, que es f de a, más este numerito, f en b, menos f en a. Esperen que me parece que no me va a alcanzar. F de A más F de B menos F de A sobre B menos A por X menos A. Esta función H, en definitiva, es la resta entre la función F, que es la que tengo de dato, que no tengo ni idea quién es, pero sé que es continua y derivable, menos L de X. Esto es exactamente el opuesto de lo que está puesto acá. Esa función L de X sería aquella que al momento de hacer su gráfica es una función lineal que pasa justamente por el punto A, F de A, B, F de B, ¿no? Esta que está marcada acá en verdecito,
esta parte acá de recta inclinadita, es justamente el pedacito de segmento que se apoya sobre esta función lineal. Y la función entonces auxiliar es la h de x, que es la resta entre estas dos. La idea es ver que esta función h cumple las tres hipótesis del teorema de Rolle. Las tres hipótesis del teorema de Rolle. Rolle necesitaba que fuese la función h continua en el cerrado, derivable en el abierto, y que h en los extremos del intervalo valga lo mismo. Pregunto, ¿cómo puedo asegurar que h de x, esta que estoy construyendo, es continua en el intervalo cerrado AB? Porque F y L son continuos. ¿Por qué f es continua? Por hipótesis. Por... Hipótesis, ahí está. Ahí está. ¿Y L por qué es continua? Lo podés demostrar haciendo el límite del cociente. No, Por ser una función lineal. eso. Es bastante más simple. No hay que buscarle tanta vuelta rara porque no terminaríamos más el ejercicio. La idea es esa. H, eso va a estar escrito en las diapositivas que siguen, ¿eh? H es continua por ser resta de funciones continuas. Pero no me quedo ahí, porque si no es como que digo, es resta de funciones continuas, tiro la bomba y me voy, y no digo por qué. La f es continua por ser justamente por hipótesis. La hipótesis me dice que f es continua, y L de x es continua por ser una función lineal. Ya tengo la primera hipótesis de Rolle. ¿Por qué h sería derivable en el intervalo abierto? También por hipótesis. En realidad es por lo mismo. También por lo mismo. Sí, ¿Por qué? porque es lineal y es derivable. La f es derivable por hipótesis, y la L es derivable porque la L es una función lineal. Y sabemos que una función lineal es un caso particular de un polinomio, es derivable. Segunda hipótesis ya hechas, las dos. Lo que me está faltando es ver qué pasa cuando yo evalúo h en A y h en B. A ver. Si yo quiero calcular h en A, vengo acá, y donde aparezca la variable x, tengo que reemplazar por A. Entonces va a quedar f en A menos f en A. Después, menos este numerito por A menos A. Esta parte ya se anula. Pero después esta se cancela con esta, y en definitiva h en A vale 0. Ahora lo que tengo que hacer es calcular cuánto vale h en B. Me tendría que dar 0 también, ¿no? Lo voy a hacer acá abajo. H en B. Vengo acá. Es f en B. Ahí reemplacé la x por b. Esto es una constante, o sea que lo escribo tal cual, menos f en A. Más esta gran constante, f en A menos, perdón, f en B menos f en A sobre b menos A. Y acá en el lugar de la x tengo que poner b menos A. Entonces lo que veo es, esto se va con esto. Y acá, esto era un menos. Estaba acá este menos. Me queda f de b menos f de b. Y este menos con este menos se va a hacer un más, y me va a quedar menos f de a más f de a. Conclusión, todo se cancela, y h en b vale 0. Lo que me importa es que estas dos expresiones son iguales. Entonces, la h cumple las tres hipótesis del teorema de Rolle.
¿Qué me asegura entonces rol para H? Para H, Existe ¿qué existe? un número C tal que la derivada en ese número es igual a 0. ¿La derivada de quién? H' No. en C. Ah, H' en C va a valer 0. Entonces la idea pasa por esto, la demostración. Se forma esta función auxiliar, cumple las 3 hipótesis del teorema de Rolle, la función auxiliar, y Rolle me va a asegurar que para esa H tiene que existir un C dentro del intervalo abierto donde la derivada en C valga 0. Por supuesto no llegué todavía a la tesis, porque tengo que seguir escribiendo. Bueno, voy a ir avanzando para que todo eso que yo escribí ahí, todo sobre rojo, está bien escrito acá, ¿no? La función h, continua y derivable, por ser f, y la función lineal, continua y derivable. Se tiene que h en A es igual a h en B. Por el teorema de Rolle, existe un C donde h' en C vale 0. Fantástico. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es trabajar con esto. Digo, primero tengo que saber quién es h de x. Saber quién es la ley de la derivada de h. Ah, h la tengo acá. Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Quién es h' de x? Después lo evalúan en C. H' de x, tengo f de x, tengo f de a y tengo esto. Voy a derivar esa suma o resta de 3 expresiones. ¿Qué me queda al momento de hacer h' de x? La derivada de esto. ¿Qué pongo? F' de X. Perfecto. F' de x. No puedo poner otra cosa porque no sé quién es f. La derivada de f de a. 0. Bien, no depende de la x, es una constante, la derivada de la constante es 0. Ahora vengo acá. ¿Cómo derivo esto? Saco b menos a, 1 sobre b menos a multiplicando primero, por ser constante. Y va todo en realidad. Y quedaría derivada de x menos a, que te quedaría 1. Bien, exacto. Esto es constante por esta función. Entonces, por las reglas de la derivada que conozco, es la constante por la derivada de que lo acompaña. Y la derivada de lo que lo acompaña es 1. Entonces, directamente me queda menos ese valor constante. F en B menos F en A sobre B menos A. Acá lo que hice nada más fue calcular la derivada de h, para tenerla en claro. Entonces ahora digo, lo que me aseguraba Rolle es que existe un C en el intervalo AB en el que la derivada de h en C es 0. Pero yo ya conozco la ley de la derivada de h. Si quiero reemplazarla a la h' de x en C, donde aparezca la x, voy a escribir C en la expresión a la que es igual la derivada. Entonces voy a escribir f' en C menos f en B menos f en A sobre B menos A es igual a 0. Y de acá es de un despeje nada más. F' en C entonces es igual a este numerito. F en B menos f en A sobre B menos A, y ahí se termina entonces el teorema. Se puede garantizar, gracias a esa función auxiliar, que para la f, que es la que a mí me interesa, va a existir un C en el intervalo abierto donde la derivada valga este valor de cociente. Eso es lo que aparece en las diapositivas que siguen, obviamente. Así que eso lo tienen bien escrito, no van a tener ningún problema de que quede tan feo, desprolijo con el rojo que puse ahí. Bien, había una actividad previa que yo la pasé por alto para ir directamente a la demostración. Esta, por ejemplo, ¿no?
dice, si un auto se desplaza a 352 pies en 8 segundos, ¿cuál es la velocidad promedio? ¿Cómo hago para calcular la velocidad promedio? Tengo un auto que se Diferencial de desplaza tiempo sobre diferencial de posición. al revés, Al revés, sí. distancia sobre tiempo. Entonces, si yo recorro 352 pies, esto es sacado del libro, ¿no? 352 pies y lo divido por el tiempo transcurrido, voy a tener esa velocidad promedio. La velocidad promedio es de 44 pies por segundo. El teorema, si yo voy desplazándome con el auto, pensando en que lo va a representar una función continua y derivable sobre todo el trayecto, lo que voy a poder garantizar es que en algún momento del trayecto, seguramente la velocidad instantánea coincide con esa velocidad promedio. Porque acuérdense que la derivada no era más que el límite de razones de cambio promedio, era una razón de cambio instantánea. Entonces, haciendo esa interpretación sobre este contexto real, podríamos pensar en eso. Que en algún momento de mi trayectoria, seguro, la velocidad instantánea coincide con esa velocidad promedio. Después, no sé si se va a ver mucho acá, pero dice, con esta gráfica, dice utilizar la gráfica para estimar los números en los cuales se satisface la conclusión del teorema de valor medio sobre este intervalo. Si yo quisiera en esta gráfica encontrar a esos valores de C donde la derivada coincide con la pendiente de esta recta secante, lo primero que podríamos hacer, acá esto quería dibujar el segmento, ¿no? Dibujo este segmento, esto es a ojo, porque la verdad es que no conozco la ley de la función, y daría la sensación de que por acá tendría una, bueno, no sé, no es tan paralela, y tendría una y por acá capaz, esos dos valores de C, en donde la recta tangente es paralela a la recta secante. Ejercicio 2, determinar si la función satisface las hipótesis del teorema de valor medio sobre el intervalo indicado y encontrar los números que se satisfacen en esa conclusión. Por ejemplo, acá, considero la función f de x igual al logaritmo natural de x. En el intervalo que me están planteando, ¿no? En el 1, 4. La función logaritmo natural, nosotros sabemos graficarla. Este es 1. Por acá andará el 4. ¿No? Sobre ese tramo, sobre ese dominio restringido, la función es recontra continua y recontra derivable, ¿no? Tendría que buscar en qué valor de C dentro del intervalo 1, 4, ahí, la derivada en C coincide con f en 4 menos f en 1 sobre 4 menos 1. ¿Quién es la derivada de la función logaritmo? 1 sobre x. 1 sobre x, o sea que la derivada en C va a ser 1 sobre C, igual a f en 4, logaritmo natural de 4. F en 1, 0, o sea, menos 0, sobre 4 menos 1, 3. De acá entonces voy a poder considerar que el valor de C que tengo que encontrar es 3 sobre logaritmo natural de 4. Ese es el numerito que está dentro del intervalo abierto 1, 4. Bueno, lo mismo habría que tratar de hacerlo sobre este otro ejercicio. Y en el 3 es parecido a los que estuvimos viendo antes. Con esta función que tengo acá, que es x menos 3 a la menos 2, dice, verifica que no hay ningún número dentro del intervalo abierto donde la derivada en C coincida con f en 4 menos f en 1
y este 3 es disfrazado del resultado de hacer 4 menos 1. Es como si estuviese trabajando con esta función en el intervalo 1, 4. Dice, no hay ningún número dentro del intervalo abierto 1, 4 en el que la derivada valga lo que supuestamente el teorema de valor medio me dice que tiene que valer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no contradice el teorema de valor medio esto? ¿Por qué será que no contradice el teorema de valor medio? Si me acuerdo Y del... porque no es continuo. ¿No? No está definida en 3. Exacto. Siempre hay algo de las hipótesis del teorema que no se estarían verificando. Entonces, yo puedo evaluar f en 4, yo puedo evaluar f en 1, fantástico. Lo que pasa es que, sobre todo este intervalo, esta función no es continua, no está definida en 3. Y ya está. Entonces, la primera de las condiciones no la verifica. Bueno, listo, no va a contradecir ningún teorema. Eso es lo que sucede. ¿Mm? Bueno. Sigo. Vamos a ver este. Corolarios del teorema de valor medio. ¿Qué son los corolarios? Son como teoremitas que se derivan, no de derivar una función, ¿no? Que vienen del teorema de valor medio, como conclusiones que se pueden hacer a partir de utilizar el teorema de valor medio. Y que son conclusiones importantes. Entonces tienen el nombre de teorema. Por supuesto que nadie les va a pedir a ustedes que en el examen demuestren el teorema 38, ¿no? ¿Quién se va a acordar de quién es el teorema 38? Primero que no va a existir uno así, pero como acá dice teorema 5, no les voy a pedir que me demuestren el teorema 5. Lo que sí puede ser que le diga es, demuestren algún corolario del teorema de valor medio. Y acá está el titulito que los invita a ver alguno de ellos, porque no es uno solo, ¿no? Hay más de uno. Este corolario, que tiene nombre de teorema, dice lo siguiente, que si yo tengo una función de la cual conozco que su derivada es nula a lo largo de todo un intervalo abierto, entonces esa función sobre el intervalo abierto tiene que ser constante. Lo que nosotros sabíamos era la vuelta, que si la función es constante sobre todo un intervalo abierto, necesariamente su derivada vale 0, es nula. Lo que estamos haciendo acá es como volver en ese camino. Si la derivada es nula sobre un intervalo, lo que voy a poder mostrar es que la función es constante sobre ese intervalo. ¿Y eso cómo se muestra? La idea es que yo me voy a parar sobre el intervalo AB. Y tendría que poder mostrar que siempre que tome dos números distintos, por supuesto que al ser dos números distintos, siempre hay uno que es menor que el otro. Entonces, en esa idea de que hay uno que es más chico que el otro, considero x sub 1 a la izquierda de x sub 2. Tengo que mostrar, ¿no?, que siempre que tome dos elementos distintos sobre ese intervalo de trabajo, las imágenes son iguales. Eso es mostrar que es constante. No importa quién es, las imágenes siempre son iguales. Y como se supone que esto es un corolario del teorema de valor medio, quien me va a ayudar a mostrar todo esto es el teorema de valor medio. ¿Mm? Esa es un poco la idea de la demostración. Entonces, para probar que la función va a ser constante, vamos a considerar dos números distintos y vamos a mostrar que la función en esos dos números distintos tiene que dar el mismo numerito. Bueno, ¿cómo se empieza? Consideramos
dos números dentro del intervalo AB que sean distintos. Y como son distintos, hay uno, obviamente, que es menor que el otro. Y para guiarnos en subíndices que me ayuden, x1 llamo al número más chiquito y x2 al número más grande. Pero los dos están dentro del intervalo abierto AB. De ahí no se escapan. El dato que yo tengo es que la función es derivable, porque me está diciendo que la derivada vale 0 sobre todo el intervalo. Entonces, una gran hipótesis ahí que tengo, encubierta, hipótesis, es que f es derivable en el intervalo AB. Y si es derivable en ese abierto, ¿a dónde también va a ser? No, la pregunta sería, si f es derivable, ¿qué sé yo acerca de la continuidad de esa función en ese intervalo? ¿Qué es continua? Claro. Y ahí sí puedo decir que f es continua en el intervalo cerrado AB, porque estos dos puntitos, x1 y x2, están dentro del gran intervalo AB, donde la función es derivable. Entonces, en estos puntitos interiores, también va a ser continua. Entonces, digo, el AB no es el x1 y el x2, en donde yo estoy parada. x1, x2, x1, x2. La función es derivable en el gran intervalo AB, con más razón va a ser derivable en el intervalo más chiquito. Y con más razón va a ser continua en ese intervalo cerrado. O sea, lo que quiero es destacar que la función en el intervalo cerrado x1 y x2 cumple las dos hipótesis del teorema de valor medio. Eso lo vamos a escribir acá, ¿no? Como f' es igual a 0, es derivable y por lo tanto es continua, pero como yo voy a trabajar sobre un intervalo que está más adentro, voy a poder garantizar que es continua en ese cerrado, derivable en el abierto. Por el teorema de valor medio, voy a poder garantizar que existe un cierto C en el intervalo x1 y x2, en donde la derivada coincida con esta fracción. F en el extremo derecho menos F en el extremo izquierdo sobre el extremo derecho menos el extremo izquierdo. Estoy parada en este intervalo. x1, x2. Ese numerito C, que está dentro del intervalo x1 y x2, lo voy a escribir más grande porque no sé si se ve. Tengo el A, tengo el B, tengo x1, tengo x2, y por acá anda el C, anda ahí, en el intervalo x1, x2. Ese numerito C está dentro también del gran intervalo AB. Ese numerito C, que está acá adentro, al momento de calcularle la derivada en ese numerito C, ¿cuánto va a valer la derivada? 0. Porque por hipótesis sé que es 0. Entonces, esto es 0. O sea, esto es 0. Para que una fracción sea igual a 0, ¿quién dijimos que tenía que ser 0 en esa fracción? El numerador. El numerador. Y si el numerador vale 0, es porque f en x2 y f en x1, ¿cómo son? Iguales. Iguales. No queda otra opción. Así que bueno, eso es lo que viene a posterior. Como nosotros sabemos por hipótesis que f' en C, donde C es un elemento en particular del gran intervalo AB, sé que ahí la derivada tiene que ser 0, esta fracción tiene que ser 0, y por lo tanto este numerador es quien tiene que ser 0, y si ese numerador es 0 es porque evidentemente f en x2 es igual a f en x1. Probamos
que cualquiera sea el x1 y el x2 dentro del intervalo AB, las imágenes tienen que coincidir. Eso quiere decir que la función es constante. No queda otra. No hay otra opción, no hay otra chance. Y bueno, para terminar con esto, aparece el corolario 6, que es un corolario que se va a demostrar usando el corolario anterior. Una cadena de cosas demostradas. Que esto no les resulta a ustedes nada desconocido. Si dos funciones tienen la misma derivada a lo largo de todo un intervalo abierto, entonces las dos funciones, en realidad, difieren de una constante, ¿no? Esto que está acá, yo lo puedo escribir así. F de x menos g de x es una cierta constante. ¿No? Esto lo escribo a penitas diferenciado. Si dos funciones tienen la misma derivada, ustedes saben muy bien que entre ellas difieren nada más que una derivada en una constante. O, como dice acá la presentación, una de ellas se puede escribir como la otra más una constante. ¿En dónde entraban en juego estas cuestiones? ¿Dónde lo habían visto en cálculo 1? Antiderivadas. Exacto, con antiderivada. Exactamente. ¿Mm? Siempre que uno buscaba el conjunto de las antiderivadas de una función, se daba cuenta que entre ellas básicamente lo que las diferenciaba era una constante. Una vez que uno encontraba una antiderivada de una función, encontraba infinitas. Bastaba solo con sumarle una constante. Porque todas ellas coincidían en que tenían la misma derivada. Por eso eran primitivas. Bueno, ¿cómo se va a demostrar este teorema? Tomando una función auxiliar. Vamos a considerar la función h de x, que es la resta entre las dos, entre f y g. La resta entre las dos. En este teorema, esta es la hipótesis que tengo. Esta va a ser la tesis. Entonces, bueno, pensamos en esta función h de x, la resta entre las dos. Si esta función h yo la derivo, al momento de derivar h es la derivada de la resta. Por regla, es la resta de las derivadas. Cuando hago esto, digo, yo tengo este dato, de que f' de x y g' de x son iguales. Entonces esta resta, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. Entonces tengo esta conclusión. La derivada de h es 0 para todo x dentro de este intervalo abierto. ¿Quién se mete acá? El teorema 5. Acá el teorema me decía que cada vez que tengo una función cuya derivada sea nula en un intervalo abierto, esa función tenía que ser constante. Entonces, si esta función h tiene derivada nula a lo largo de todo mi intervalo, eso quiere decir que la función h es constante en el intervalo AB. Y vuelvo para atrás. ¿Quién era h? H era esta función, que era f de x, menos g de x, que es la que estoy diciendo que es igual a una constante, y apenitas hago un pasaje acá y me queda g de x más c con c esta constante. Y ya tendríamos la demostración entonces del teorema. Por supuesto, está escrito después, ¿no? La función h es constante, y entonces directamente encuentro esta conclusión que estábamos diciendo ahí. Estos dos corolarios son importantes. Bueno,
Esto sí, ya para terminar, verdadero o falso. Si la función que yo tengo tiene derivada nula en todo mi dominio, que es R+, de 0 a infinito. Y sé que f en 2, dentro del 2 está por acá, f en 2 es pi. ¿Voy a poder decir que en realidad la función es constantemente igual a pi para todo x acá adentro? Yo sé que la derivada en este conjunto es nula. Y tengo el dato de que f en 2 es pi. ¿Puedo decir que f de x coincide con pi para todo x dentro del intervalo donde estoy trabajando? Sí, No se lo nota muy convencido. para que la derivada sea 0, no tenés que tener pendiente en la función, así va a ser constante. En realidad no es que no tenés pendiente, la pendiente es 0 de cada una de las rectas tangentes. Bueno, y entonces, pero ¿en qué lo diferencia con este? Porque este dice, si f' es 0 para todo x en R menos 0, y f en 2 vale 1, voy a poder decir que f de x es igual a 1 para todo x dentro de ese dominio. Como que dicen casi lo mismo. La diferencia es que uno es continuo y la otra no. Sí, en realidad No, es la diferencia es que en su la dominio, ¿no? segunda podría ser una función que en 0 tenga otro valor, a lo mejor. Sería derivable. Se supone que la derivada vale 0 para estos puntitos que están acá. Se las dejo. Se las dejo como tarea para que busquen alguna justificación de si las dos son verdaderas, las dos son falsas, una es verdadera, la otra es falsa. Esto lo retomamos mañana en la clase presencial. Vamos a empezar con esto. A ver, verdadero o falso, y a ver quién me puede dar alguna justificación de la justificación, de lo que ustedes consideren que es verdadero, que es falso. La dejamos ahí en suspenso para mañana. ¿Mm? Bueno, voy a cortar acá Profe, la... Sí, con una justificación, con un ejemplo estaría definido.